Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alberto Santoyo Mendoza y hoy voy a hablar sobre los poderes federales así como de la división de poderes. Este principio es bastante antiguo, de hecho se nota en algunas civilizaciones como las griegas, pero quien es el padre moderno de este concepto es el filósofo francés Montesquieu, quien al ver el despotismo que imperaba en el absolutismo francés, propuso que la división de poderes garantizaría la libertad de los individuos y aunado a esto, él también propuso que el poder supremo de cada nación debería dividirse en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. A lo largo de los años, diferentes democracias han importado este principio. Una de las primeras democracias que importó este principio fue los Estados Unidos de Norteamérica, que México se basó mucho en el constitucionalismo americano para crear el suyo mismo. Bueno, voy a hablar sobre el poder ejecutivo. El poder ejecutivo en el Estado mexicano recae en la figura del presidente de la República. El actual que tiene poder es el licenciado Enrique Peña Nieto. Para ser un presidente, para llegar al poder ejecutivo de los requisitos tienes que ser mayor de edad, ser ciudadano mexicano por nacimiento o tener algún padre o madre mexicanas, no ser, no salir del país en los tiempos de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico, etcétera, etcétera. Y entre las facultades que se encuentran en el poder ejecutivo, una es la administración pública y otra es también conducir la política exterior. El presidente está facultado para celebrar los tratados internacionales, asistir a eventos internacionales como cuando la ONU se reúne o la G20, entre otras cosas, pero esas son las más importantes. Ahora voy a hablar del poder legislativo. El poder legislativo está dividido en el Congreso de la Unión, que a su vez está dividido en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y a la vez que la Comisión Permanente. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, que son 300 elegidos electoralmente y 200 plurinominalmente. La Cámara de Diputados representa a cada ciudadano mexicano. Y entre sus facultades está la de eh, aprobar el ingreso nacional, que básicamente cualquier petición para ingresos se tiene que consultar a la Cámara de Diputados. El otro es el Senado, que está integrado por 128 personas, que a la vez se elige igual que el Senado, por electoral y plurinominalmente. El Senado es quien vigila al presidente, pues por ejemplo, entre las facultades del presidente se está nombrar a los diplomáticos, a los jefes a las altas autoridades militares. Cuando el presidente las elige, tiene que aprobarlas el Senado para que sean legítimas estos nombramientos. Ahora voy a hablarles sobre el poder judicial. El poder judicial en México básicamente está integrado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales unitarios de circuito y colegiados de circuito. La tarea del poder judicial básicamente es pues ver que los demás poderes, así como el resto de la administración pública, se conduzcan bajo el Estado de Derecho. Por ejemplo, el Tribunal Electoral es el que se encarga de que las elecciones se lleven con el más estricto apego a la legitimidad. Y por ejemplo, tanto los tribunales unitarios de circuito como los de colegiados de circuito son en los que se llevan los amparos. Los amparos es cuando no se está conforme con alguna sentencia o con alguna ley de alguna autoridad menor a la federal. Y bueno, voy a hablar también un poco de lo que es el sistema electoral mexicano.
Bueno, en nuestro sistema electoral hay partidos políticos que son básicamente agrupaciones que busquen que sus integrantes lleguen a puestos públicos. Entre los partidos políticos más importantes en esta nación se encuentra el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI, el Partido Acción Nacional, el PAN, Movimiento de Regeneración Nacional y el PRD. Otro aspecto importante que hay que destacar de nuestro sistema político y al momento, y estos grupos son los grupos de presión. Estos grupos son agrupaciones tanto civiles, religiosas, o como empresas privadas que buscan que de alguna u otra manera se les tome en cuenta para el momento de hacer leyes y que estas leyes les beneficie de alguna u otra manera. Entre los grupos de presión más importantes que tenemos en este país está, por ejemplo, la Iglesia Católica, que a pesar de que nuestro Estado es laico y la Iglesia y el Estado no deben de juntarse, la Iglesia tiene mucha influencia a la hora de hablar, de crear leyes. Por ejemplo, en varios estados de la República, los matrimonios entre homosexuales o incluso temas como el aborto, no son legislados como deberían por la alta presión que cuentan de la Iglesia Católica u otras organizaciones religiosas. Bueno, eso sería todo por mi parte para el video de Derecho Constitucional de tercer semestre.